Madre mía, que se nos viene encima con lo de Demet Özdemir. La actriz, que siempre la vemos radiante sonriendo, parecía que tenía la vida perfecta. Pues resulta que no todo es lo que parece, y ahora se destapa la verdad de por qué andaba tan, pero tan, apagada últimamente. Y os juro que nadie se esperaba esto. O sea, os digo la verdad, yo la veía en las fotos, en los eventos, y sí, se notaba algo, ¿sabéis? Una cosa sutil, como si tuviera 1000 cosas en la cabeza. Pero pensaba, bueno, es normal, es una estrella, tiene 1000 proyectos, estrés. Pero lo que ha salido ahora es mucho más fuerte. Y lo que más me alucina es que sea algo tan, bueno, tan humano, ¿no? Algo que a cualquiera nos podría pasar. Porque claro, todos tenemos esa imagen de Demet, la de la serie que nos enamoró, la que tiene estilazo, la que parece que le va todo sobre ruedas. Y cuando la ves cansada o un poco triste, pues te da pena, pero no te imaginas la magnitud del asunto. Pues agárrense, porque aquí viene lo gordo. Lo que yo creo que está pasando es que llevaba mucho tiempo, pero mucho tiempo, arrastrando una carga que no le pertenecía. Y no hablo de trabajo, que eso es normal. Hablo de una cosa mucho más profunda, de esas que te minan por dentro sin que te des cuenta, o peor sabiéndolo y sin poder salir de ahí. Muchos decían que era por problemas sentimentales, que si la relación no iba bien, que si estaba agobiada por los rumores. Y sí, seguro que todo eso suma, claro que sí. Pero la verdadera razón, la que ha revelado ella ahora, es como cuando descubres que esa mancha que no se quitaba era por algo que tenías oculto debajo. Ella misma ha confesado que se sentía vacía, agotada mentalmente. Y eso, amigos, es muy heavy. Porque no es un cansancio de decir, me voy de vacaciones y se me pasa. Es un cansancio del alma. Y si encima le sumas la presión de ser una figura pública, que todo el mundo te mira, te juzga, te analiza cada gesto, imaginaos el cóctel. Para ser honestos, lo que más me impacta es que haya tenido la valentía de contarlo. Porque para una persona que vive en el ojo del huracán mediático, decir, estoy mal, es un acto de valentía brutal. Es romper con esa imagen de invencible que a veces les obligamos a tener. Y ahora que sabemos la verdad oculta, claro, empiezas a entender todo. Esas miradas perdidas, esos silencios, no eran por despecho, eran por agotamiento real. Y lo más triste es pensar que esto ha podido pasarle sin que nadie se diera cuenta del todo, o peor, que se daban cuenta pero no sabían cómo ayudarla de verdad. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me hace verla de otra manera. Más humana, más cercana. Nos recuerda que detrás de los focos y las alfombras rojas, hay personas con sus propias batallas internas. Y que a veces la mayor batalla es contra uno mismo, contra ese vacío que te va comiendo por dentro. Pensad en la presión que debes sentir cada día. Ser perfecta, ser feliz, ser todo para todo el mundo. Es una carga que sinceramente creo que pocos podríamos llevar. Y que ella, a pesar de todo, haya decidido ser transparente ahora, es un paso gigantesco para su propia recuperación. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a afrontar esto Demet? ¿Volverá a ser la misma de antes, o esta experiencia la habrá transformado para siempre? ¿Y nosotros como público qué deberíamos hacer? ¿Exigirle más, o darle espacio y comprensión? Pero bueno, dejemos las preguntas para el final. Lo importante ahora es que ella ha dado el primer paso, y eso es maravilloso. Lo que está claro es que esto ha abierto una ventana a una parte de su vida que nadie imaginaba. Y ahora, volviendo a lo que nos importa, a la chicha, a ese salseo, ¿creéis que esto que ha contado es solo la punta del iceberg, o realmente está a punto de empezar un proceso de sanación y se sentía así por un motivo específico que aún no ha dicho?